Cuando hablamos de servicios públicos, cuando hablamos de sanidad, hablamos de educación, estamos hablando de elementos fundamentales que hacen que la gente viva mejor, sea más feliz y tenga menos problemas. Cuando uno sabe que tiene una atención sanitaria potente, un buen sistema educativo, sabe que tiene la confianza en que hay profesionales que están cuidando de nosotros. Nuestros servicios públicos son los pilares sobre los que se sostiene la democracia. La democracia no puede ser un papel vacío, una constitución en un número de folios, tiene que ser una realidad tangible para la gente. Democracia es cuidar de las personas, curar a las personas, atender a las personas y enseñar a las personas. Y para poder hacer eso hay que blindar los servicios públicos. Nosotros hemos venido defendiendo durante esta legislatura que ha terminado, insistentemente, en sede parlamentaria, ante el Gobierno de la Junta de Andalucía, la importancia de blindar los servicios públicos. Y aunque ahora en el programa electoral y en las declaraciones que escucho nos están copiando la idea, bienvenidos a la intención de blindar los servicios públicos. 7% del PIB andaluz en sanidad, 5% del PIB andaluz en educación, 2% del PIB andaluz en servicios sociales. Para defenderlo es necesario que haya una financiación adecuada. Nosotros planteamos un muro que blinde y defienda esos derechos conquistados. No puede ser que tengamos peor sanidad, peor educación o peores servicios sociales de los que han tenido nuestros predecesores. No podemos dar una herencia de peor calidad en la educación y en la salud a nuestros hijos y a nuestras hijas. Evidentemente no se va a solucionar con una bajada masiva de impuestos, más bien al contrario, con una fiscalidad progresiva que haga que los que más tienen paguen más impuestos, justo lo contrario de lo que propone el Partido Popular. Nosotros presentamos la ley en el Parlamento del 5% para blindar la educación y el PSOE votó en contra, igual que el mismo PSOE que en Madrid la defendió. La señora Susana Díaz no tiene credibilidad a la hora de defender los servicios públicos. Nosotros podemos presumir de una maquinaria de altísima tecnología en el Hospital de Granada, un acelerador nuclear de partículas que es capaz de detectar perfecto. Pero en Écija no hay pediatra los fines de semana. Ni en muchos centros de salud donde había antes servicios de pediatría, no hay pediatras. Han desaparecido unidades de atención básicas en muchos centros de salud. Los recortadores de la sanidad pública, las direcciones de gestión clínica, son comisarios del PSOE para intentar evitar pruebas clínicas, pruebas diagnósticas y tratamientos especializados. Porque hay que gastar menos en sanidad. Pues hay que gastar más en sanidad y más en educación. Los colegios públicos andaluces son los únicos edificios públicos donde nuestros hijos y nuestras hijas pasan calor y pasan frío. En el Parlamento se está todo el año a 26 grados. Es insostenible la situación de muchos colegios andaluces, con techos de amianto, con falta de calefacción y de climatización en los centros. Hablemos de acuerdos políticos. Los que se tomaron en el Parlamento de Andalucía, de la mano del PSOE, del Partido Popular y de los grupos de Podemos Izquierda Unida entonces, en esta legislatura, sobre la necesidad de reclamar la financiación que nos pertenece para Andalucía. Hablemos de los acuerdos políticos que firmamos los grupos en el Parlamento andaluz para exigir los 4.400 millones de la disposición adicional del Estatuto de Autonomía, ley aprobada en el Congreso, y que la propia ministra Montero, cuando era consejera, reclamó con uña y dientes al Partido Popular, que la negó, y que ahora que está en Madrid nos niega a los andaluces. Hablemos de acuerdos políticos. Eso no es así. Hablemos también de los servicios de comedor de los colegios y de cómo se están implementando, menús que tienen menos cantidad a las niñas porque son niñas y más cantidad a los niños porque son niños. Hablemos también de la línea fría y de la demanda que hacemos para que los servicios de comedor en los colegios funcionen con productos de la zona, generen en economía local y coman nuestros hijos con mayor calidad. Hablemos de los déficits de infraestructura en los colegios andaluces, de climatización, propuestas para mejorar que se harán en el minuto 1 de un gobierno presidido por Teresa Rodríguez. Hablemos de las propuestas de tener 14 alumnos como máximo en un aula de infantil, 20 en primaria o en la ESO o 24 en bachillerato y no la ratio que tenemos actualmente. Hablemos de la demanda de los profesionales de la sanidad andaluza, con los que estuvimos el otro día, de que tengan 10 minutos por paciente y no 3. 10 minutos por paciente. Hablemos de sustituir a los médicos. Los pacientes no saben qué hacer cuando no van al ambulatorio y su médico o está de baja, o está en un curso, o está ausente por un motivo justificado. El médico de al lado, si asumen los pacientes, tiene que doblar el tiempo de atención. Hablemos de eso. Y de las propuestas de educación del Partido Popular no voy a hablar, sencillamente porque el señor Bonilla ha dicho hace un rato que está muy de acuerdo con la propuesta de Casado de que la educación en Andalucía se gestione en Madrid.
y abandonemos aquí nuestras políticas educativas. Magnífico, defendiendo Andalucía. Está claro que se dibuja dos itinerarios. El que plantea el Partido Popular, que tiene mucho que ver con la privatización de la sanidad, porque ellos no hablan de sanidad universal, pública y gratuita. Ellos hablan de sanidad garantizada. Un eufemismo que esconde una intención privatizadora de la sanidad y que se la pague el que pueda. Por otro lado, creo que tengo que contestar a la representante del PSOE en tanto en cuanto a mí me parece muy bien que se pongan en marcha nuevos tratamientos, pero la realidad es que en Écija no hay pediatra los fines de semana para los niños de más de 3 años. No hay, puede preguntarlo a los vecinos de Écija. Puede preguntarlo, permítame que termine. La realidad es que hay déficit de servicios de ambulancia en Lora del Río y en Peñaflor. Pregunta a los vecinos. La realidad es que tenemos un sistema sanitario que hace agua en muchos aspectos. Yo alabo el trabajo de los profesionales, la infraestructura que tenemos, pero hacen falta muchas más inversiones. Hace falta blindar los servicios públicos. Me alegro que se apunten a la idea. Y por último, reclamaron el Hospital Militar durante muchos años y ahora que lo tienen lleva 12 años pudriéndose una instalación con 800 habitaciones y 14 quirófanos y son incapaces de ponerlo en marcha. Gracias.